Buenos días, hermanas. Hoy jueves 11 ya de junio vamos a continuar con nuestra serie La victoria que ha vencido al mundo. Vamos a ver el tema número 17. El tema es Abraham, la fe que espera la ciudad de Dios. Y este tema el Señor lo puso en mi corazón ayer precisamente que tenía una plática con mi hermana con respecto a lo que está pasando ahorita con mi mamá y algo que me comentaba ella, algo acerca de sus planes. Me hacía recordar este versículo, me llevó a recordarlo. Yo sé que el Señor da la palabra justo cuando la necesitamos, aquello que ya nos ha hablado antes, aquello lo cual ya nos ha preparado, el Señor lo da. Así mi hijo también comentaba que le sorprendía mucho cómo a lo largo de estos temas el Señor nos ha estado hablando de la fe y en manera familiar nos ha estado hablando acerca de la confianza en Dios y echar afuera el temor. Y es que precisamente Él nos está preparando para todas las tribulaciones que tenemos que pasar, no solamente estas, sino todas las pruebas que tenemos que atravesar. Y por muy difícil que parezca la prueba, Él siempre nos ha dado ya una preparación y también nos ha dado ya una salida. Y nos dice también aquí en este tema que quiero comentarles, y ahorita les voy a decir por qué me hizo recordarlo, pero vamos a leer la cita primero. Dice Hebreos 11 del 8 al 10. Esta es la versión Reina Valera. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y hay una cita bíblica, se las voy a leer. Este versículo mi mamá me lo mencionó justo antes de que la dejáramos ya pues ahí en la zona de urgencias para que la atendieran. Y dice así, Isaías 55, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y aquí este versículo de Abraham, de Hebreos, que nos habla acerca de Abraham, nos habla la diferencia de los caminos de Dios en la vida de un ser humano. Cuando hablamos de una herencia, como que nos imaginamos pues no sé, dinero, carros, casas, algo que está hecho y construido aquí. Pero aquí Abraham dice que su fe lo llevó a ser obediente sin conocer esa herencia, porque normalmente cuando tú te han heredado algo, pues te citan en un lugar para leer cuál ha sido la herencia que te dejó esa persona. Y antes de que Dios le dijera a Abraham cuál iba a ser su herencia, Dios le dice, ven y te voy a enseñar lo que te voy a heredar. Voy a leerlo en otra versión, en la palabra de Dios para todos, y dice así: por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Entonces, era lo que les decía, o sea, él iba a recibir una herencia y ni siquiera sabía dónde quedaba. Decía les comentaba lo que decía mi mamá, ¿no? O sea, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Y esto también me hace pensar que nuestros métodos no son sus métodos. Nuestra manera de ver la vida no es la manera en la que él la ve. De hecho, hay un canto que me gustó mucho cuando lo escuché por primera vez hace muchísimos años. Yo creo que yo tendría como 15 años. Y en una parte, no lo recuerdo todo, pero hay una parte donde dice, yo andaba en el camino, yo en mi vida y tú la vida. O sea, esa diferencia. Mientras yo ando en mis asuntos, mientras yo ando en mi vida, la realidad es que tú eres la verdadera vida, la vida eterna. Entonces, esos planes tan diferentes que tiene Dios de los planes que tenemos nosotros, pero no significa que sean malos, todo lo contrario, son muy buenos. Y por eso Abraham tuvo fe para obedecer. Recuerden que ya hemos hablado de esto, que la fe obedece. Y Abraham tuvo esa fe para obedecer, para ir sin siquiera saber
lo que le esperaba allá. Y esto también me pone a pensar, o sea, cuando pasamos por pruebas así, nos ponemos a orar y Señor, no sabemos lo que nos espera allá. Pero sabemos que si tú nos has llamado, porque aquí fíjense cómo Dios llama a Abraham y le dice, deja ese lugar donde estás y ven al lugar donde yo te voy a mostrar. Y dice aquí en esta versión que ni siquiera sabía dónde quedaba ese lugar. Pero Abraham obedeció. Y así nosotros salimos sin saber lo que nos espera, sin saber lo que hay allá, sin saber lo que viene. Pero salimos con fe, con fe, con fe sin dudar de Dios, porque Dios es un Dios bueno. Y sometiendo nuestra carne que se quiere rebelar, sometiéndola a la fe. Y dice el versículo 2, voy a regresar a la Reina Valera. El versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Lo voy a leer en la otra versión. Por la fe Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. Y les decía, cuando Dios te da un terreno, una tierra, cuando recibes una herencia, ¿qué es lo primero que haces? Pues empiezas a construir, y más si es grande, no, pues aquí voy a hacer esto y voy a construir esto, esto y el otro. Pero cuando Dios le muestra a Abraham físicamente, porque sí le dio una tierra prometida física, dice, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Y Abraham no hace por construir de inmediato. Abraham vive en carpas, en tiendas. Y eso es algo muy extraño. ¿Qué pasó? ¿Por qué no disfrutar de las bendiciones? Dicen muchos que Dios te da. No, aquí Abraham claro que disfrutó, pero Abraham no perdió de vista la principal bendición que Dios le había dado. Una vez más me regreso a la Reina Valera y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y la otra versión dice, Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Por eso, aunque la tierra que Dios le dio era grande, hermosa, tierra que fluye leche y miel, pues imagínense, ¿no? Esos terrenos que podría construir las mansiones que él quisiera, y aparte tenía el dinero para construirlas, y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no se deslumbró por eso. Porque él miró una ciudad eterna que fue planeada y construida por Dios, que sus fundamentos son eternos, que nada la puede derrumbar, es lo que nos está diciendo, que nada la puede tirar, que nada la puede estropear, que no puede haber terremoto que la tire, no puede haber nada que la tire. Esa era la verdadera herencia de Abraham. Y les decía, esto que platicaba con mi hermana me hizo recordar esto porque ella lo mencionó ayer. Ella dijo que no importaba los planes que tuviéramos con mi mami, los planes de Dios eran mejores que los nuestros, como lo mencionó mi mamá también. Sus pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y sin importar los planes que nosotros tengamos, le vamos a comprar esto, le vamos a hacer esto, le vamos a construir esto, eso no se compara con el lugar que Dios tiene preparado, no solo para ella, sino para mí, para cada una de ustedes, hermanas, para todos los hijos de Dios, pero los hijos de Dios. Tenemos esta ciudad ya, por eso pongamos esa mirada en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Por eso el día de hoy se llama la fe que espera la ciudad de Dios. Esta fe no espera cosas materiales. Esta fe no espera abundancia de riquezas. La verdadera fe, como el padre de la fe, Abraham, el padre de la fe, es una fe que espera en esa patria celestial, en ese lugar, en esa morada que tenemos allá arriba en el cielo.
Eso es lo único. Yo pensaba, ¿por qué tenemos paz? ¿Sabes por qué? Porque nuestra verdadera herencia no se encuentra aquí en la tierra. Si pensáramos que nuestra herencia está aquí en la tierra, pues ahorita una crisis la pone en peligro, o los desastres naturales la ponen en peligro, o el coronavirus la pone en peligro, y muchas cosas la ponen en peligro, pero lo que nosotros realmente queremos es estar en esa patria celestial. Y a esa ciudad nada la pone en peligro. Esa, como dice aquí, la voy a volver a leer, el 10, porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas. Bases eternas. Una ciudad planeada y construida por Dios. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Si uno puede imaginarse la casa más preciosa del mundo, no se compara con el lugar celestial que Dios ha planeado y construido para cada uno de sus hijos. Así que yo creo que eso que decía mi mami antes de entrar, los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos, y lo tengo que entender. Mi manera, mis métodos, mi forma de hacer las cosas no se comparan a los planes de Dios. Eso es mucho más alto y más eterno. Así que esa es la única forma en la que podemos tener verdadera fe. Que Dios los bendiga, hermanas.